Según un estudio de el 12% de los cacahuetes M son marrones, el 15% son amarillos, el 12% son rojos, el 23% son azules, el 23% son naranjas y el 15% son verdes. He registrado estas probabilidades en la tabla de la derecha. Si sumamos estas probabilidades, sale al 100% al azar. Selecciona 4 mms de cacahuete de una bolsa extra grande de caramelos. Porque la bolsa es extra grande, asumimos que estas probabilidades no cambiarán cuando se seleccionen los mms. Se nos pide que determinemos cada probabilidad, y redondeemos todas las probabilidades a 4 decimales. Esta distribución de probabilidad es una distribución de probabilidad multinomial porque hay múltiples resultados. Recuerde que si solo hay 2 resultados tenemos una probabilidad binomial. Distribución, pero para estas preguntas todas las probabilidades implican que la MMS se lea o no y, por lo tanto, podemos encontrar estas probabilidades utilizando la fórmula de probabilidad binomial. Se muestra aquí en la parte inferior de la pantalla si intentamos encontrar las probabilidades que implican varios colores de MMS. Tendríamos que usar la fórmula de probabilidad multinomial que se muestra aquí en la parte inferior de la pantalla. Así que para el número 1 se nos pide que calculemos la probabilidad de que exactamente 3 de las 4 M y M' sean rojas porque estamos seleccionando 4 MMS, y queremos que 3 de ellas sean rojas. Empezamos con 4, elige 3. Y luego tenemos veces la probabilidad de un rojo elevado a la tercera potencia que es 0,12. Se eleva a la tercera potencia, y luego multiplica la probabilidad de que no sea rojo, que es 1 menos la probabilidad de un rojo o 1. Menos 0,12 queremos que 1 no se lea, y por lo tanto elevamos esta diferencia a la primera potencia. Y ahora evaluamos este producto a 4 decimales. Tenemos 0,0061. Para el número 2, calcule la probabilidad de que 2 o 3 de las 4 M y M sean rojas, que es la probabilidad de 2 rojas, 2 no rojas o 3 rojas. 1 no rojo porque tenemos 1 aquí. Tendremos que encontrar la probabilidad de estos dos eventos y luego determinar la suma. Comencemos por determinar la probabilidad de 2 rojos, 2 no rojos. Porque estamos seleccionando 4 MMS, 2 de los cuales queremos ser leídos. Empezamos con 4, elegimos 2. Y luego multiplica la probabilidad de rojo elevado a la segunda potencia que es 0,12. Al cuadrado por la probabilidad de no rojo también al cuadrado, que es un punto menos 0,12 de nuevo al cuadrado y luego tenemos más. La probabilidad de 3 rojos 1 no leído que encontramos en el número 1 que es 4, elige 3. Veces 0.12 a la tercera veces la cantidad 1 menos 0,12 a la primera y ahora volvemos a la calculadora. Así que para los decimales tenemos 0,0730. Número 3. Calcula la probabilidad de que como máximo 3 de las 4 M y M' sean rojas. Bien, como máximo 3 rojas significa 0 rojo o 1 rojo o 2 rojos o 3 rojo. Esto sería mucho trabajo determinar que lo único que falta aquí sería 4 rojos, lo que significa que podemos encontrar la probabilidad de al menos 3 rojos determinando 1 menos la probabilidad de 4 rojos, así que sigamos adelante y hagamos que la probabilidad como máximo de 3 rojos sea igual a 1 menos la probabilidad de 4 rojos, lo que significa 0, no rojo. Primero tendríamos que elegir 4, que realmente no es necesario porque esto es igual a 1, y luego tenemos la probabilidad de rojo elevado a la cuarta potencia y luego, si queremos, podríamos incluir la probabilidad de que el rojo no se elevara a la potencia 0, pero eso es solo 1 también, pero seguiré adelante e incluirlo para coherencia y ahora volvemos a la calculadora. And now we go back to the calculator. Cuatro decimales tenemos 0,9998. Para la última pregunta, calcule la probabilidad de que al menos 3 de los 4 MMS se lean bien. Significa la probabilidad de 3 o 4. O la probabilidad de 3 rojos 1 no rojo o 4 0 rojo no rojo. Así que para la probabilidad de 3 rojos 1 no rojo tenemos 4, elige 3.
veces la probabilidad de rojo elevado a la potencia de 3 veces la probabilidad de que no sea rojo, que es 1 menos 0,12. Elevado a la primera potencia que ya hemos usado un par de veces, y luego tenemos más la probabilidad de 4 rojos. La probabilidad de 4 rojos es parte de nuestra respuesta de la tercera parte, que es 4 elige 4 veces 0.12 al cuarto, y la diferencia elevada a la potencia 0 es opcional. Iré a incluirlo para mayor consistencia. Así que la probabilidad de 4 matrices sería 4, 0 rojo, no rojo, por lo que esta parte es opcional, y ahora volvemos a la calculadora. A 4 decimales tenemos 0,0063. 0063. Espero que esto te haya resultado útil.